Bueno, muchas gracias a todos ustedes por venir aquí y estar un martes al mediodía aquí. Hay otras alternativas, imagino, una de ellas sería estar pensando en el futuro, otra vivir el presente, otra quizás ver los goles de nuestro equipo, pero en cualquier caso les quiero agradecer de todo corazón el que estén aquí en Binefar. Y además a mí particularmente, ¿se oye bien o no? ¿Se oye bien? ¿Sí? Espera. ¿Sí o no? No sé si se oye del todo bien. Sí, ahora mejor, ¿no? Me parece, vamos aquí a ajustar micrófonos. Y para mí, ante todo, y se lo digo de verdad, muchas gracias por esta acogida en Binefar. Mi querido amigo Paco, gracias aquí por la propuesta. Gracias también al alcalde. Gracias, como no, al consejero por sus palabras que son cariñosas. También a los presidente de la Diputación, a las distintas autoridades y también a la Federación, porque los empresarios, de alguna manera, yo creo que son la gran fuerza de este país, una fuerza a la que no se está tratando de una manera adecuada. Y cuando digo que no se está tratando de una manera adecuada, hablo de lo que sería el maltrato fiscal, el maltrato laboral, el maltrato en la seguridad social, el maltrato, en definitiva, de las distintas administraciones sobre quien tendría que ser, en definitiva, el niño mimado de la economía española, porque si no, ellos no van a salir. Yo voy a intentar dibujar un poco lo que es la realidad económica española digamos que en base a una serie de elementos. Como ustedes pueden ver, en estos momentos se está celebrando, como recordaba el consejero, en Alicante con el Congreso del Instituto de la Empresa Familiar, y yo ayer y esta mañana tenía oportunidad de hablar con algunos de los empresarios, ¿no?, que estaban allí, que están allí en Alicante, y como hoy iba el presidente del Gobierno, les decía, cogedlo y ponerlo firmes, cuadradlo, que haga algo, porque no está haciendo nada, porque además tenemos aquí el fenómeno Pablo, ¿no?, que está arrasando, y tenemos aquí lo que yo creo que son un poco los problemas que los mercados están señalando. De un lado tenemos un gobierno que no se está moviendo de una manera adecuada, de otro lado tenemos un movimiento de protesta, de impulso y también de ilusión, es decir, queremos cambiar un poco este panorama. Luego tenemos aquí un problema que es el secesionismo catalán, con lo cual puede también poner en juego la inestabilidad a nivel español. Y luego tenemos los mercados, que vamos a ver cómo van a reaccionar. Los mercados se sienten un poco incómodos con lo que sería esta situación. Y esto nos lleva a cómo va a evolucionar la economía. Bueno, decía, ¿cómo evolucionará la economía española? ¿Qué factores externos e internos hemos de tener en cuenta que pueden perjudicar lo que sería nuestra economía? Bueno, en primer lugar tenemos un problema de crecimiento del PIB. Esta mañana se ha sabido que la Comisión Europea yo no sé si se oye bien esto, ¿sí? Ahora bien. Que la economía española no va a cumplir con aquellas previsiones del cuadro macroeconómico del Gobierno. Tenemos un problema que es la reducción del déficit público, una reducción del déficit público que la Comisión Europea hoy ha dicho que no se va a cumplir por parte de España. Tenemos un problema de la deuda pública. El problema de la deuda pública es un dato que yo se lo he comentado a sus compañeros de la prensa, a sus amigos de la prensa, antes de entrar aquí. Es un dato que ha pasado totalmente desapercibido, pero que yo el domingo por la noche di con él. En estos momentos, el total que debe España, todo el dinero que debe el Reino de España en el sector público, la deuda pública de verdad, la deuda pública real, asciende a 1.493.000 millones de euros. Es decir, no a 1.012.000 millones de euros, sino a 1.493.000 millones de euros. Simplemente lo digo para que seamos conscientes de que esta deuda no la vamos a poder pagar y que vamos a necesitar que Mario Draghi intervenga para rescatar a España. La suerte nuestra, como vamos a ver, también es que Italia y Francia están igual. La pregunta es si tenemos capacidad para poder absorber en nuestro tejido empresarial a 5,6 millones de parados. Hoy la gran noticia, esta mañana también, ha sido que el paro se ha incrementado solo en 79.000 personas, cuando hace un año en 87.000. Un momento, tenemos un problema grave, es decir, aquí no son 79.000, 87.000, aquí hay 5,4 millones de personas que al día de hoy están paradas. Por tanto, este país no va a salir de la crisis hasta que no se haga algo. La pregunta que yo me hago
es si el gobierno tiene voluntad de sacar a esta gente del paro. Y mi respuesta es contundente, no. ¿Por qué? Porque hay una manera muy sencilla. Bajen la seguridad social, eliminen la seguridad social durante 2 años de los parados de larga duración, que ya son 3 millones de personas, bonifiquen a las empresas al 100%, porque si no hay contratación laboral es porque hay que pagar la seguridad social y no por nada más. Otro tema sería si nuestra productividad tiene que mejorar, y bajen los impuestos y verán cómo las empresas contratan. Y luego tenemos un tema de inflación muy baja, muy baja, muy baja, que estamos camino de la deflación. Hay un repunte de la inversión empresarial en 2014. Nos dicen, no, es que hay mucha inversión empresarial del que puede, pero es que el que no tiene que financiarla. ¿Quién le financia al que quiere invertir pero que realmente no está vendiendo lo suficiente? No ve que hay un mercado expansivo como para poder invertir. Y luego tenemos una reanimación de la demanda, del consumo. Bueno, muy bien, pero aquí hay una cuestión clave, el consumo, y aquí hay alguna empresa del sector de la distribución. El consumo no está tirando, el consumo está tirando a través de bajar precios, en lo que es un low cost. Y entonces al final, ¿qué va a resultar? Que la gente está comprando porque los precios son muy baratos, y esto va a entrañar que las empresas van a tener que reducir a la fuerza sus márgenes, sus costes para intentar mantenerse, y van a echar gente a la calle. Por tanto, quiere decir que estamos entrando en lo que sería una situación mala, con unos salarios muy bajos, y luego también, como decía antes, el momento de inestabilidad. Y luego el tema del riesgo del ébola, que yo simplemente lo menciono a los efectos de decir cualquier cosa al día de hoy nos está asustando, nos está preocupando, nos está poniendo nerviosos, ¿no? Dicho esto, este es un mapa. Este mapa intenta de alguna forma, pues bueno, ver un poco lo que sería la situación de Europa al día de hoy. Tenemos una Alemania que tiene alguna que otra tensión con sus vecinos, con sus amigos del norte, que son los rusos, el tema de Ucrania. Tenemos Ucrania, que es un polvorín. Tenemos Italia. Italia es una situación de aquellas, es decir, no tira hacia adelante la economía italiana. Tenemos a Francia. En Francia se ha considerado oportuno que haya un catalán nacido en Barcelona para que ponga en orden la economía francesa. Manel Valls, a ver si la pone en orden. De momento parece que hay algún problema. Tenemos una Grecia que está cansada, está agotada, extenuada de tanto rescate, de tanta austeridad, de tanta crisis. Y tenemos un problema, que es que esta Europa se ha quedado dormida. Esta Europa ha estado pensando siempre en lo que eran los derechos, y nos hemos obligado a hacer reformas, que hay que hacer serias reformas, y sobre todo de algo que yo creo que Europa no tiene al día de hoy, al igual que España, que es la falta de liderazgo. Al final, siempre nosotros, que somos masas, necesitamos un líder que nos vaya iluminando, que vaya marcando el camino. Europa no lo tiene, y lamentablemente hoy España tampoco lo tiene. Bueno, hemos de hablar del PIB. Fíjense bien que en esta Europa, que más o menos está un poco apagadita, pues resulta que España es la gran potencia de la zona euro en cuanto a crecimiento, ya contrastado del segundo trimestre de este año. Por tanto, en lo que sería el segundo trimestre, que coincide con abril, mayo y junio. Y fíjense bien cómo el gran caballo de batalla de la economía europea es Malta. Atentos a Malta y lo que pueda pasar en las próximas semanas con Malta. Lo digo porque las demás economías, Italia, Alemania, Francia, parece como si estuvieran totalmente dormidas. Y fíjense bien que al final ha tenido que ser la economía picante, la economía alegre, la economía, en definitiva, de estas chicas alegres de la calle, que derraman sus perfumes en la noche, a las que canta el hombre de Cuenca, el gran, el único José Luis Perales, con lo que serían las Samaritanas del Amor, las que han animado la economía de Europa. Fíjense bien que esta economía de Europa, un momento aquí, ojo, aquí hemos hecho un merde de estos de miedo. A ver, un merde de estos mandos así, o los tienes bien por la mano o no. Atención acá, esto es, a ver aquí, esto... Siempre puede pasar algo, siempre pasa algo, y los del Español ya estamos preparados para ello. Aquí ya, esto siempre hay que saberlo, esto bien, hablaba de las Samaritanas del Amor, y entonces decía, fíjense bien cómo acá nos encontramos con una situación en la cual Chipre, ustedes los chipriotas, que son aquellos a los que rescataron, que intervinieron, que decían, hombre, mira los chipriotas que son de esta manera, de la otra, pobres tíos y tal, miren la barbaridad, porque la parte azul más clarita es los cambios estadísticos en el PIB. El Producto Interior Bruto recientemente ha sido revisado a nivel de toda Europa, y se han incluido de un lado lo que eran
aumentan la capitalización de los gastos de investigación y desarrollo, tema importante, la activación de armamento militar y sistemas de la defensa, tema importante, algún cambio metodológico en el sector público y en el sector financiero, tema, digamos, residual, y sobre todo lo que sería la parte dedicada a la economía, digamos, de color picantón, que sería de un lado las chicas y de otro lado también la producción y tráfico de drogas. Fíjense bien Chipre, fíjense bien de qué manera ha aumentado su economía, mientras que la Unión Europea, la Europa de los 18, la Europa de los 28 poquito, y en el caso de España algo ha aumentado, pero no con aquellas expectativas que en principio se habían creado. La pregunta es ¿dónde está Europa? Y cuando digo dónde está Europa, permítanme que se lo diga con el PIB ya revisado. Este sería el Producto Interior Bruto de la Unión Europea, por tanto de lo que sería la Europa de los 28. Y fíjense que en el año 2010 ese PIB era de 12 billones 790 mil millones de euros. Vean cómo en 2011 aumenta a 13 billones 173 mil millones y luego se sitúa en 13.437. Pero fíjense que en 2013 ese PIB crece muy poquito, con lo cual la primera conclusión, ya revisado, incluido lo que sería estas modificaciones que les he comentado hace un instante, fíjense bien que la primera conclusión es evidente. Europa no crece, Europa está dormida, Europa ya no puede producir más. Esta Europa, que es una Europa que lamentablemente no tiene futuro, cuando digo que no tiene futuro Europa, y lo digo, si hay alguien que tiene la duda de que Europa tiene futuro, simplemente pregúntenselo a los chavales, pregúntenselo a sus hijos. Yo tengo un hijo de casi 20 años y comiendo los domingos me dice, papá, dice, mi futuro no está aquí, este es un país de chorizos, yo me voy a ir, España no me interesa para nada y me siento español, mi futuro está en América, mi futuro está en el mundo, pero ni aquí ni en Europa, que estáis dormidos y tal. Esto es lo que te dicen los chavales, con lo cual quiere decir que es un tema que a mí me preocupa. Mi hijo es un hijo que reúne muchas cualidades, no fuma, no bebe, no se dedica a malas vidas, es un apasionado de su carrera, es estudiante y tal. Esto me preocupa cuando él y sus compañeros me lo dicen, quiere decir que nosotros les hemos defraudado en cuanto a nivel de contrato social, pero claro, es que la evidencia es esta, pero es que Europa tiene otro problema también añadido, que es la deuda pública. Vean qué deuda pública, teníamos aquí 10 billones, el 78,2 y va increciendo y va increciendo, y además que tenemos otro problema, que es el déficit de las cuentas públicas. Estamos gastando más de lo que ingresamos en el conjunto de Europa, luego veremos en el caso de España. Y fíjense que luego me viene lo que sería la zona euro, en cuya zona euro hay 4 economías que tiran del carro: Alemania, Francia, Italia y España, y entonces que luego las vamos a ver también. Fíjense cuál es la situación, el PIB apenas aumenta en 2013 respecto a 2012, fíjense bien la deuda, cómo va galopando en estos momentos, la deuda de la zona euro es el 91% del PIB, y vean también lo que sería la parte del déficit público, como aunque ha menguado, estamos ante una situación de déficit público realmente peligrosa. Tenemos otro problema, que sería la inflación, va cayendo, también ya con todo revisado. Fíjense bien cómo la inflación anual ha ido cayendo, tanto en la Europa de los 28 como en la zona euro, y fíjense también en otro detalle, que este es el que nos tiene que doler. Este es el detalle que yo digo, que no me hablen de recuperación, que no me digan que las cosas van bien, que no me digan que estamos saliendo de la crisis. Fíjense bien este gráfico, que este gráfico es del mes de septiembre, por tanto quiere decir en datos referidos ya a la EPA. Vean acá la tasa de paro que hay en Alemania, vean en Austria cuál es, vean en la República Checa, fíjense en Francia, fíjense en Italia, no duermen por las noches, y vean acá que está Grecia y está España con un 24% de paro. Aquí algo hay que hacer, es decir, que aquí nadie se ha dado cuenta de los que están arriba, de los que están ahí en Madrid, fundamentalmente hablo de los de Madrid, no de lo que serían las competencias autonómicas. No se han dado cuenta aquí de que estamos realmente hundidos en la miseria, que esto ha salido en Eurostat y que Eurostat lo ve y que lo ve todo el mundo, y cuando decimos vamos bien y tal, y lo ve un checo, que luego hablaré de los checos, y dice, hombre, claro que van bien, van fatalmente mal. Fíjense bien en un pequeño detalle, sé que esto es muy difícil de ver, pero a mí me interesaba mucho que este gráfico se viera. Me voy a poner aquí de espaldas para que ustedes lo vayan leyendo bien. Esta es la Europa de los 18, la zona euro, y esto es el número de parados que había el pasado mes de septiembre, 18.347.000. Vean que España tenía 5.500.000, es decir, más del 30%, una tercera parte de los parados de toda la zona euro aquí en España.
Vean que acá en la Europa de los 28 hay 24.512.000 y en España 5.498.000. Quiere decir que el 22% de los parados de todo lo que sería la Europa de los 28 nos corresponde a nosotros. Por tanto, aquí hay algo que no se puede permitir y que no se puede tolerar como ciudadanía, es tener esta elevadísima tasa de paro. Quiere decir que si los demás no tienen esa tasa de paro, aquí las cosas se están haciendo rematadamente mal. Y como resulta que todo esto que se está haciendo rematadamente mal lo estoy pagando yo como ciudadano, que con mis impuestos exijo una solución. Esto es lo que tenemos que exigir. Ahora bien, fíjense en un pequeño detalle. Ustedes deben conocer, seguramente incluso alguno de ustedes ha estado en los Estados Unidos de Norteamérica, los Estados Unidos de Norteamérica de costa a costa, de las playas y de las arenas de Florida y de Nuevo México a las montañas rocosas, de la costa este a la costa este. 9.180.000 parados. En Estados Unidos hay 9.180.000 y aquí tenemos 5.000.000, casi 600.000, con lo cual quiere decir que realmente mal cómo se está haciendo. Esto es el otro tema que me preocupa. ¿Por qué los chavales están tan desanimados? Porque resulta que acá, en todo lo que sería la zona euro, hay 3.340.000 menores de 25 años parados y en España hay 862.000. En toda la Unión Europea hay 4.988.000 parados y en España 852.000. ¿Qué quiere decir? Tenemos los chavales desanimados. ¿El problema es de los chavales o el problema es de que los padres a las 2 del mediodía están en pijama fumando en el balcón de su casa porque no tienen trabajo y la vida ya no tiene ningún sentido y están resignados? A estos es a los que hay que cambiar, a estos es a los que hay que encontrar empleo ya urgentemente, porque si no hay un efecto psicológico de la economía que es totalmente destructivo. Y en esto debemos estar, y en esto debemos de ponernos. Fíjense bien acá cuáles son las 10 regiones que tienen el paro más elevado de toda Europa. Lamentablemente acá está Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Murcia, Melilla, Ceuta, Canarias, y aquí está la isla de Reunión. Es este territorio, la provincia de ultramar francesa que está al lado de Isla Mauricio. Alguien que dice, me ha tocado en un sorteo ir a Isla Reunión, qué bonito, qué buena experiencia en pleno Índico, fíjate qué playas maravillosas. Antes de ir a una isla de vacaciones, miren la tasa de paro, porque si resulta que la tasa de paro es el 28,9%, esto igual de alguna manera te puede impedir el dar el gran paso, pero uno, a pesar de los obstáculos, da el gran paso y va allí. Vayan siempre, este es el viaje que se va a hacer en pareja, siempre en pareja, y llega la pareja allí, y llega él y ella y ven unas playas paradisíacas y dice, me tiro al agua, bravo ahí. Siempre hoy tenemos la gran ventaja del iPhone que nos permite hacer una fotografía, testimoniar gráficamente para la posteridad cualquier momento. Voy a intentar sacarlo, a ver si soy capaz de sacarlo del bolsillo, porque cuando tengo que cambiar, aquí está, ¡pam! Y en ese momento, cuando tú tranquilamente y alegremente sacas el iPhone, ves que en aquella playa en la que no había nadie, de buenas a primeras, a tu compañero o compañera, ¡ah! Ahí están las fauces de un escualo depredador. Recuerden que el lugar del mundo que tiene la mayor concentración de tiburones depredadores que se han cargado en menos de 2 años a 5 personas es Isla Reunión. Y luego tenemos lo que sería esos territorios de Macedonia y que entre Macedonia, la Macedonia Occidental y la Macedonia Central. Tasa de paro, fíjense bien, acá tenemos la tasa de paro que hay en Baviera, fíjense en Friburgo, Salzburgo, Tübingen, Tirol, Praga, fíjense bien cómo está Europa, tienen una tasa de paro del 3% y nosotros tenemos una tasa de paro del 30 y pico por ciento. Estuve en Praga en el mes de mayo, me invitaron a dar una conferencia, ilusionado, contento, y yo les preguntaba a los checos y les decía, ¿y ustedes cómo es que no están con el euro? Me decía, no gracias. Hablaba con otro checo y le decía, ¿y ustedes lo del euro cómo lo llevan? No me interesa, gracias. Bueno, simpáticos los checos. Y por la noche cené con checos relevantes y le digo a un checo, digo, me interesaría hacerle una pregunta, por favor, y me gustaría una respuesta que fuera, digamos, razonada y argumentada, si no le importa. ¿Y a ustedes qué les pasa con el euro? Y me dice, dejemos el tema. Digo, por favor, dejemos el tema. Dice, nuestro PIB se llama Skoda.
Dice, cuando no se venden Skoda, nosotros lo que hacemos es automáticamente bajamos ya la corona y devaluamos. Y entonces la gente, cuando sale fuera, nota, que necesita más monedas, más dinero para comprar una cosa, pero los que están dentro no se enteran. Porque nosotros tenemos que vender Skoda porque el PIB gira en torno al Skoda. Dice, y usted, ¿cómo les ha ido a ustedes con el euro? ¿Cómo les ha ido con el tío, con toda la mala leche? O sea, ¿cómo les ha ido con el euro? Y yo digo, hombre, bien, ¿qué tasa de paro tienen, ¿Qué tasa de paro? Yo le dije, bueno, a ver, un momento, tampoco es tan grave, Lo nuestro del paro, digo, es un problema de la coma, de la coma. Usted depende de cómo ponga la coma en Praga, de cómo ponga la coma en Extremadura, más o menos la tasa de paro viene a ser la misma. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que tenemos un problema tremendo. Fíjense bien, nos hemos equivocado, el tema de la formación. Estamos en las universidades seguramente con planes de estudios que no responden a lo que necesita el mundo real. Hemos marginado, nos hemos dado de menos de lo que era la formación profesional. ¿Y qué pasa? Que la formación profesional es vital, es crucial. En todos estos países los chavales están trabajando y están estudiando y trabajando. ¿Y aquí qué pasa? Antes teníamos, cuando España era grande, la figura del aprendiz, la figura del picapedrero. ¿Y ahora qué pasa? Pones a un aprendiz en la empresa y dicen, no, hombre, este es un explotador. Tenemos todo esto deriva en un problema. Es esta tasa de paro juvenil que hay que combatirla en los hogares y además en una situación, digamos, límite de pobreza. Fíjense bien acá en lo que sería, un momento acá. Esto no es el PowerPoint, ¿no? Sí, exacto. Es el PowerPoint. Es que el otro día tuve un problema y estaba ahora con la psicosis. Fíjense bien, esta es la reunión que tuvieron en el mes de enero Barack Obama y Mariano Rajoy en la Casa Blanca. Creo que todos están al tanto y al corriente de este encuentro que se produjo en el mes de enero. Lo digo porque es interesante, porque precisamente en la prensa norteamericana todavía no se han hecho eco. Ya se harán eco de que el presidente Rajoy estuvo en la Casa Blanca. Resulta que la vida va haciendo uno que sea cada vez más mayor, y de la misma forma que me he encontrado a Lidia, que está igual que siempre, que fue alumna mía hace 4 días en la Escuela de Administración de Empresas, acá tenía yo a 2 amigos. Y entonces fue cuando Mariano Rajoy habló de lo que eran las bondades de la recuperación económica española y de que íbamos tan bien y de que nuestro modelo y tal. Y Barack Obama está sonriendo, y precisamente está sonriendo a un amigo mío que es Mike. Y a Mike le está preguntando, ¿qué tasa de paro tienen estos? Y entonces dice Mike, estos tienen una tasa de paro del 26,4%. Y entonces dice, coño, Barack Obama dice, coño, si aquí yo tengo 7,4% de paro, por las noches no duermo. Y este dice que todo va bien con el 26,4%. Como decir, coño, aquí me está fallando algo. Y entonces, claro, lo que me está fallando es que me llama, era la 1:30 de la madrugada del día siguiente, y entonces suena el teléfono de casa, porque yo ya no contestaba el móvil a esa hora, y me llama mi amigo Mike, y Mike dice, José, digo, coño, vaya susto mi mujer, Mike, ¿cómo se te ocurre? Oh, I'm sorry, la hora yo no sabía, perdona, que estamos con Barack, presidente Obama, hablando sobre milagro económico español. Y entonces, ¿qué milagro económico? Y yo digo, hombre, mira, el milagro económico español es, en definitiva, la burbuja inmobiliaria, la burbuja... Oh, no, Barack dice, milagro económico español. España, 46.375.000 habitantes, trabajan 17 millones. ¿Qué coño hacen los otros 30 millones? La gran pregunta, ¿no? Entonces esto, en definitiva, es para darnos una idea de que necesitamos a más gente trabajando, porque si no trabajamos, mal vamos. Y esta es una chica que está paseando por la casa de campo en Madrid y ven un coche, y ese coche le pide por ir a algún lugar, no sabe exactamente. Luego las otras chicas están extendiendo una factura con IVA a un señor que la ha pedido, y hay una chica que está buscando aparcamiento en alguna zona. Bueno, en definitiva, esto es que la inclusión de lo que han sido estas otras actividades nos ha llevado a un PIB en España que de 1.045.000 millones en 2010 aumenta a 1.081.000 millones. Pero querría que se dieran cuenta de un pequeño detalle, que es igual que en la economía española, computemos o no computemos lo que sería, digamos, esa otra economía tangencial. Vean que el problema de nuestra economía es
un problema de que estamos en caída. Quiere decir que es muy fácil teóricamente recuperarse, pero el problema es que nuestra economía está cayendo. Y cae una cosa que antes se ha comentado y que creo que es importante, el consejero lo comentaba, que es el tema industrial, del cual enseguida también voy a hablar. La pregunta es si está asegurada realmente la recuperación y el cuadro macroeconómico que presenta el Gobierno. Fíjense bien que estamos confiando demasiado en lo que sería todo el tema del turismo. Fíjense bien que tenemos una demanda privada menos expansiva, dice el Banco de España, cuando hay menos consumo se dice demanda privada menos expansiva, que hay una inversión en bienes de equipo que está moderada, que tenemos un sector exterior que no acaba de chutar, que vivimos ese estancamiento de la economía alemana, francesa e italiana, que el turismo va bien y no me cabe la menor duda. Cierto es que Aragón no es que sea, en este caso, por la ubicación geográfica, una de las grandes potencias, pero por ejemplo la semana pasada estuve en Canarias y la verdad sea dicha que el turismo está tirando de una manera arrolladora. Y cierto es que yo cada semana tengo la gran suerte de pisar aeropuertos y veo cómo está el turismo, pero oigan, se lo digo de verdad, prefiero 5 turistas en un club de golf en Augusta, en Raimat, que no 200 turistas de los que yo veo en estos aeropuertos tan internacionales y tan españoles, que van con las sandalias, con la mochila, con el todo incluido, que realmente dan pena. Quiero decir que en definitiva también hemos de pensar en un turismo que no se trata de que sea cantidad, sino realmente de calidad. Y yo creo que tenemos un problema de la recuperación, que también sería el problema de la deuda. Hay un aspecto que imagino que se va a arreglar, del cual voy a hablar enseguida, que es el tema de la fragmentación financiera. Dicho de otra manera, las empresas españolas tienen un problema de acudir y de obtener el crédito mucho más acusado que en otras partes de Europa, y luego tenemos unos tipos de interés que son mucho más elevados por una situación también de riesgo. Y hay nuevos desafíos, tenemos un comercio mundial inquieto, tenemos tensiones geopolíticas y me da la impresión de que se está fiando todo demasiado el futuro de España, la recuperación en 2015, a lo que sería bajar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, cosa que yo les quiero decir que es una mentira absoluta. Es decir, esto hay que explicarlo, y lo que yo creo que es de recibo es no tener a un ministro de Hacienda que engañe, y lo que no se puede hacer es engañar a la gente, que se le diga a la gente que va a bajar el tipo del IRPF para el pobre trabajador que ya lo tenía bajo, se le va a bajar, pero que digan la verdad. No vamos a bajar los impuestos, vamos a intentar ponerlos como estaban en 2011, primer punto. Pero segundo punto, usted no tenga ninguna otra renta, porque usted resulta que percibe unos dividendos o se vende el terrenito que se vende ahora antes de final de año, de la abuelita que venía del año de la pera y que no paga prácticamente nada, y va a pagar una barbaridad de dinero a partir del próximo año. Y a nivel de impuestos sobre sociedades, no se puede decir que hay una gran reforma fiscal cuando lo que se está haciendo es que bajamos el tipo del impuesto y la recaudación aumenta, y no me consta que las empresas vayan a experimentar un gran incremento en sus beneficios. Tenemos un problema de deflación monetaria. La deflación monetaria quiere decir vamos a bajar los precios para vender más, y esto significa que a la larga nos va a llevar a un problema, y hemos tenido una gran nota, y creo que es de recibo decirlo, porque hemos superado lo que era el lobo llamado test estrés, hemos superado con nota lo que era este momento. La banca española ha salido bien, había solo una entidad que era Liberbank, que teóricamente a 31 de diciembre del año pasado estaba un poco tocadilla, pero que ya se ha recuperado a lo largo de este año. Por tanto, tenemos una banca que ha superado el examen con notable, esta es la realidad, pero también tenemos una evidencia, y esta evidencia es la que ustedes están viendo en este primer gráfico. El crédito bancario al sector privado ha ido bajando, y de situarse cerca de los 2 billones de euros en los años de alegría y de exuberancia, ahora estamos en 1.391.000 millones de euros. Es decir, me dicen, no, es que hay más crédito al sector privado. No hay más crédito al sector privado. El crédito busca la calidad del señor al que se le da el crédito, y por tanto no hay la calidad suficiente. Hoy estamos en 1.391.000 millones de euros, datos extraídos del Banco de España, pero a mayor abundamiento, las entidades de crédito, la financiación de actividades productivas, donde estaría el mundo empresarial, ha bajado de más de 1 billón de euros, 1.018.000, 1.012.000 millones de euros, perdón, a 693.000 millones de euros. Esto está cayendo en picado. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que en definitiva la banca no está dando el crédito. Pero un momento, yo entonces ahora voy aquí a actuar y voy a arremeter contra la banca, sí señor, porque no dan crédito al igual. Pero luego me viene la banca y me dice, José María, mira aquí este balance y dime si con este balance le vas a dar crédito. Digo, no, yo no le voy a dar ningún crédito, yo no osaría darle crédito. Entonces, ¿qué ocurre?
ocurre? Que también es culpa del gobierno, hemos de hablar del gobierno, es culpa del gobierno porque el gobierno en situaciones de empresas que están con el agua al cuello, de pequeñas y medianas empresas que son en definitiva lo que mueven el tejido empresarial, lo que mueve la economía española, que están angustiadas, que tienen 15, 20 trabajadores, que tienen proveedores, que tienen acreedores, que tienen empresas auxiliares que trabajan para ellas, ¿qué tendría que hacer el gobierno? El gobierno tendría que hacer algo muy sencillo. ¿Para qué tenemos el ICO? ¿Para qué tenemos aquí una banca pseudo oficial, privada, lo que sea? Oiga, tenemos aquí para garantizar lo que serían estas empresas, vamos a ponerlas en la UBI financiera, vamos a darles aire, vamos a ver si las podemos recuperar, porque si no las vamos a matar. ¿Y qué pasa? Que en la medida que decimos que vamos a matar empresas, cada vez van a morir más las pequeñas y medianas empresas. Y está bien que haya grandes empresas, pero yo creo que la gran empresa cumple un papel. Pero un país grande, fuerte es Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuántas grandes empresas tiene Estados Unidos de Norteamérica? Muchas. Pero ¿cuántos millones de pequeñas y medianas empresas tienen los Estados Unidos de Norteamérica? Una barbaridad. Y este es, en definitiva, el tejido empresarial que se necesita. La banca, ¿cómo está? Recuperada. Y esto yo ya hacía meses que lo decía. ¿Por qué? Porque cuando yo miraba los resultados de explotación y el resultado final de la banca, veía la estructura de la cuenta de resultados que de aquellos años 2008, 2009, 2010, 2011 que iba cayendo, atención, cayó en 2012, esto era auténticamente el infierno y ahora se ha recuperado. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que la banca, aunque ha tenido pocos beneficios, yo entiendo, se ha saneado ya lo que era su cuenta de resultados. Ahora me interesa ver el balance. ¿Cuáles son los elementos claves del balance que ha sido el que ha pasado el examen del test de estrés por parte del Banco Central Europeo? Aquí hay un primer tema que sería los activos, el crédito. Había crédito por 1.926.000 millones a 31 de diciembre y dudosos por 197.000 millones. ¿Puede aguantar la banca ese estrés? Sí. ¿Por qué? Porque tiene unas correcciones de valor, unas provisiones acá de 186.000 millones y tiene un patrimonio neto de 241.000 millones. Y una banca y unas cajas de ahorros que en el año 2010 solo tenían una capitalización del 4% sobre el total del pasivo, ahora tienen casi del 8%. Pero ¿cuál es el balance, el último que yo conozco a 31 de agosto? El último balance a 31 de agosto de la banca me está diciendo que los créditos han caído a 1.819.000 millones, me dice que los activos dudosos han disminuido a 189.000 millones, me dice que hay correcciones, provisiones que protegen por 180.000 millones y que el patrimonio neto son 244.000 millones. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que en estos momentos estamos ya superando el 8% de patrimonio neto respecto al pasivo. Por tanto, la banca española, ¿qué nota iba a sacar en los test de estrés? Pues iba a sacarla bien, perfectamente, muy bien. Esto es, digamos, saber cómo estamos. Ahora me voy a Europa. No solo España tiene un problema, Europa tiene un problema tremendo. ¿Cuál es? Fíjense bien, aquí está el PIB de las 4 potencias de la zona euro. En este PIB de las 4 potencias de la zona euro está España, en amarillo estaría el año 2013, en azul el año 2010. Vean que España, coño, no tira adelante, es decir, no hace falta ser aquí Einstein para ver que esto no tira adelante. Fíjense bien cómo Francia está tocada, pero va tirando hacia adelante. Vean ustedes cómo Alemania está tocada, pero va tirando hacia adelante. Y vean cómo Italia está de aquella manera, pero más o menos se mantiene. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que de los 4 motores de la economía de la zona euro, hay uno que falla, que es España. Es decir, somos el que tiene el PIB más bajo, pero además somos los que fallamos. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que no tiran todos, pero también nosotros estamos en una situación complicada. ¿Cuál es el vistazo de las grandes cuentas precisamente de estos 4 países? Fíjense bien que acá lo que tenemos es una España que tiene una deuda, tenía una deuda pública según el protocolo de déficit excesivo, es decir, lo que computa a los efectos de Europa, de 966.000 millones de euros, y tenía un déficit de 71.000 millones de euros. Vean Francia, con un PIB de 2.113.000, la deuda que tiene y el déficit que tiene, 87.000 millones. Y los alemanes, que a pesar de los pesares y a pesar de que 2013 haya sido un año electoral, con lo que comporta esto de gasto público, cierran con superávit y tienen una deuda que esta
deuda es manejable de acuerdo con lo que sería el PIB. Y luego me voy a Italia, Italia con un problema crónico, con una deuda que tiene ahí brutal, tiene un déficit, pero fíjense bien que España tiene una situación de déficit tremendo. Yo ayer estaba recopilando que la semana que viene estoy en Madrid, ahí en la Villa y Corte, con gente de altísimo nivel, hablando sobre el tema de la economía. Estaba recopilando, España es el segundo país de la Unión Europea, que tiene el mayor déficit, tanto cuantitativamente como porcentualmente. Es el que más, pero cuantitativamente es el que más también, por tanto quiere decir que mal vamos. A todas estas aparece Christine Lagarde. Christine Lagarde, ¿quién es? Christine Lagarde es esa mujer, francesa que está en Washington dirigiendo o gerenciando, porque el cargo es director gerente del Fondo Monetario Internacional. Saben ustedes que el cargo de director gerente del Fondo Monetario Internacional es un cargo de un cierto, digamos, riesgo, es de un cierto voltaje. En primer lugar, el anterior director gerente fue Dominique Strauss-Kahn. Atención con Dominique Strauss-Kahn cuando ustedes vayan por un hotel y vean a un tío parecido a Dominique Strauss-Kahn ahí que va con la toalla o el albornoz puesto por el pasillo. Cuidado, es que hay alguna camarera por ahí, por tanto, cuidado, avisen a la policía por lo que pueda ser. Y el anterior director gerente fue nuestro querido Rodrigo Rato, con lo cual quiere decir que esta chica ahora tiene un problema, evidentemente que tiene un problema abierto en Francia, sobre una operación con Bernard Tapie, a quien ustedes deben recordar que era el dueño de Adidas, con una ayuda que le dio el gobierno Sarkozy. Ella la autorizó a través del Débit Français, que es el Crédit Lyonnais, del orden de 470 millones de euros. ¿Qué es lo que dice el Fondo Monetario Internacional? Bueno, el Fondo Monetario Internacional nos dibuja un panorama que es el siguiente, y me gustaría que aquí viéramos cómo es la evolución en 2015 y en 2014. En color azul está 2015, en color amarillo 2014. Vean que dice que el mundo crecerá el año que viene el 3,8, cosa que hay que creerse. Y hay que creerse porque vuelvo un momento atrás, tal y como pueden ver acá, aunque queda un poco comido por lo que serían las letras que yo he superpuesto, pero aquí tenemos lo que sería el crecimiento, el mapa del Fondo Monetario Internacional, con lo que sería menos del 0%, hay alguna zona como Argentina en menos del 0%, entre el 0 y el 2, que sería un crecimiento muy suave. Aquí, como pueden ver, está gran parte de Europa y también Rusia, entre el 2 y el 4, atención ahí, porque aquí tenemos lo que sería toda esta América del Norte y determinadas zonas como Australia, a la que no prestamos ninguna atención. Aquí zonas que están por lo que sería el mundo del Golfo y luego también por África. Y entonces esto me dice el Fondo Monetario Internacional, mire, aquí el mundo va a crecer al 3,8%. Por tanto, esta es la tendencia del mundo. Un mundo que en el caso de las economías avanzadas va a crecer del orden de un 2,3%. Unos Estados Unidos que van a crecer al 3,1%. Y les pido que por favor salten conmigo de Estados Unidos, me voy a Canadá, 2,4%, y me voy a México, 3,5%. Y quiero que vean cómo Estados Unidos y su zona de influencia crece, y crece con un buen ritmo en el que la palabra crisis no existe. Me voy ahora a lo que sería la eurozona, 1,3%. Me voy a Alemania, 1,5%. Francia, 1%. Italia, 0,8%. España, 1,7%. ¿Esto qué quiere decir? Que esta zona de Europa está como muerta, está como apagada. Me voy a Japón, hombre, aquí Japón, 0,8%, el año que viene 0,9%. Japón ya sabemos lo que es. Libia, que está allí al final y que siempre soportaba el que yo llegaba tarde a clase, cuando yo entraba ahí en el parking de Avenida de la Catedral, y entro en el parking de Avenida de la Catedral, yo soy una persona muy bien educada, y cuando veo a una persona que va por un paso de peatones, siempre le cedo el paso. Lo que pasa es que yo nunca hubiera podido pensar que en el parking de la Avenida de la Catedral de Barcelona, justo en lo que es la entrada al parking, haya un paso de peatones. Es decir, el hombre, la mujer que en su día diseñó esto, estaba esperando que se produzca el día en el que coche arrolla y mata a 20 peatones, ¿no? Todavía no se ha producido, pero algún día se producirá. Y un día llegaba con prisa, llegaba tarde a clase, y yo veía ahí a una señora pobrecita, y esta señora le cedí el paso. Era una señora de rasgos orientales, asiáticos, y era japonesa. Y en el momento que yo la dejaba pasar, automáticamente empezaba a pensar: Dios mío, la he cagado, Dios mío, la he cagado. ¿Y por qué la había cagado?
¿Alguien de ustedes ha visto alguna vez a un solo japonés solo? No. Ustedes siempre habrán visto por lo menos a 83 japoneses juntos. Pues efectivamente, los otros 82 japoneses iban detrás. Por tanto, Japón es una economía que no crece, no va. Bueno, no va, pero fíjense bien cómo va chutando. Y tenemos aquí Brasil, y tenemos aquí Rusia, y tenemos China, y tenemos a India. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Tenemos unos crecimientos que son auténticamente brutales. Y para que ustedes se hagan una composición de lugar, porque siempre los economistas hablamos del crecimiento del PIB, y al final hay un momento en el que decimos, ¿y cuánto es el PIB? ¿Cómo es él? ¿Lo quiero tocar? Pues aquí es el momento en el que yo les digo, el PIB de Estados Unidos es de 12,6 billones de euros, el de la zona euro es de 9,9 billones de euros, y para situarnos, por ejemplo, Japón tiene 3,7 billones, vean que Reino Unido tiene 1,9 billones de euros, China 7 billones de euros y la India 1,4 billones de euros. Bien, dicho todo esto, el Fondo Monetario Internacional, ¿qué dice después? Hay varios puntos que yo querría destacar. Primero, dice, hay sombras en las economías avanzadas, el legado de la crisis ha sido duro, hay mucha deuda, hay muchas cosas todavía que arreglar. Dice, hay demasiado optimismo en los mercados financieros, cuidado que a la gente le gusta mucho que la bolsa vaya bien, y realmente igual hay una sobrevaloración en bolsa, cosa que estamos viendo en algún momento de alguna semana reciente. Luego, seguramente los mercados emergentes, las economías emergentes no crecen al ritmo ya que debieran, quizás la gente empiece a estar envejecida, su capacidad de crecimiento está algo limitada, dependen también de lo que son otras economías y además tenemos un problema en las economías avanzadas. Las economías avanzadas de la zona euro necesitan la ayuda del Banco Central Europeo, la política monetaria, y las otras economías habrá que invertir en lo que es infraestructuras para que realmente la economía tire hacia adelante. Pero hay algo que a mí me preocupa y me preocupa de una manera, digamos que soberana, porque dentro de este informe de las perspectivas de la economía mundial, hay una parte que se titula Secuelas, nubarrones e incertidumbres, tal cual. El Fondo Monetario Internacional, el tema de eufemismos, gracias a Dios, no maneja muy bien. Y hay un apartado dedicado al escenario de riesgo y habla de estancamiento secular y lo hace pensando en economías como la de la zona euro. Estancamiento secular. Estancamiento es, te quedas parado. Secular viene de lo que sería el vocablo secular. Por tanto, quiere decir, para un siglo, que un siglo realmente no sería un siglo, pero sería un periodo de unos 5 o 6 años. De ahí el problema de la recesión. Y atención ahí porque nos dice los 6 puntos que cree el Fondo Monetario Internacional que son los determinantes para poder hablar de lo que sería ese estancamiento secular. En primer lugar me dice, lo ideal es que las economías avanzadas estén creciendo en cuanto al PIB cerca del 2,3%. Todo lo que sea estar creciendo por debajo de una zona del 1,9 va a provocar estancamiento secular. La tasa de inflación tendría que moverse acercándose al 2. Todo lo que sea acercarse al 1 quiere decir que la hemos pifiado. Lo que sería la tasa de interés real tendría que repuntar, no moverse en lo que sería una zona próxima al 0. Vamos más allí, me dice, oiga, y además lo que sería el crecimiento de la inversión tendría que moverse en torno al 4%. Por debajo no hay inversión, la economía no tira. Y en cuanto al ahorro, cuidado, porque si el ahorro crece mucho es que la gente está preocupada, asustada y que no gasta. Y en cuanto al crecimiento de la fuerza laboral, todo aquello que no se acerque al 0,55 quiere decir que la vamos a pifiar. Por tanto, estos son, de alguna manera, parámetros que el Fondo Monetario Internacional está utilizando para ver hacia dónde va la economía. ¿Cómo está la economía española? Siguiendo el Fondo Monetario Internacional y nuestra realidad. En primer lugar, el crecimiento, que hoy lo ha desmentido la Comisión Europea, ha dicho no es verdad. El crecimiento sería en torno, dice el Gobierno, del 2% para el año que viene. Nada de esto. El Fondo Monetario Internacional nos dice que el año que viene estaríamos en el 1,7, que incluso la Comisión Europea lo toma con alguna que otra reserva. Y la tasa de inflación, en principio, nos está diciendo, oiga, el tema de la inflación hasta el año 2019, no piensen ustedes en superar lo que sería esa cota del 1,2%. Luego me habla, en España hay que proseguir con la moderación salarial. Cuidado que la moderación salarial ahora lo
veremos, nos ha llevado a la pobreza a muchísima gente, pero es que las empresas no pueden pagar más. Vuelvo a decir, si se bajara la seguridad social, las empresas podrían pagar más dinero a los empleados y más gente trabajaría, pero como la seguridad social es tan cara, el desafío es mantener el crecimiento en la economía, cosa que yo veo que va a ser difícil, y recuperar el empleo, creo que va a ser difícil. El turismo bate récords, muy bien, pero es un turismo para mí de poca calidad, y tenemos un consumo interno con algo de mejoría, pero también tenemos una necesidad de desendeudarnos, de desapalancarnos. ¿Y cómo va a crecer la economía española? Fíjense bien, se está poniendo ahora como referencia, y el propio presidente del gobierno lo dice, que aquellos que decían que para que la economía española creara empleo tenía que crecer a una tasa del 2% anual, ahora se demuestra que con un crecimiento del 0,5%, del 0,6% se crea empleo. Se crea empleo, pero veamos el empleo que se crea. Empleo precario, de bajos salarios, de temporada y, en definitiva, de mala calidad. Por tanto, quiero decir que un momento, cuando se habla del 2%, es que estamos dando por supuesto que hay un crecimiento del empleo, una creación de empleo de un mínimo de calidad. ¿Y estamos saliendo de los problemas? Bueno, yo particularmente creo que no, que todavía nos queda bastante. No estamos tan mal como estábamos porque estamos más armados gracias fundamentalmente a los esfuerzos que ha hecho el sector privado y también el sector público. Hablaba el consejero de algo que en la mesa también se comentaba y que yo creo que Aragón puede marcar la pauta. A mí me ha dejado impresionado porque creo que el consejero ha hablado del peso de la industria en el PIB en Aragón es del 22%, creo haber entendido. Esto es brutal y es brutal por un pequeño detalle, porque fíjense bien que en España tenemos un peso del 16%, incluyendo lo que sería la industria energética. Por tanto, quiere decir que estamos en un 15,93 realmente. Pero el problema nuestro es que lo fiamos todo a lo que era en definitiva la construcción. Y el día en el que la construcción cayó, cayó todo. Y fíjense bien que nos hemos convertido en una España de servicios. Y nos hemos olvidado de una regla fundamental, que para servir necesitas a quien tener que servir. Y es realmente el sector de la industria el que normalmente, por cada puesto de trabajo que crea, igual te está arrastrando a 3 o 4 puestos de trabajo de lo que sería todo lo que es la economía inducida. Y fíjense bien, España, ¿a partir de qué momento escribe su sentencia de muerte, lo que sería en definitiva esa voluntad de eutanasia? A partir del año 1980, vean que aquí era lo que era el peso del sector industrial era del casi el 31% y cómo hemos ido perdiendo ripio como consecuencia de la llamada relocalización, que ha sido deslocalización y que ha sido destrucción de lo que era una columna vertebral de la economía española. ¿Por qué no hay más industria en España? Se lo digo de una manera muy sencilla, no hace falta que hagamos ningún estudio, digamos, de aquellos, en definitiva, profundos, de trabajo de doctorado, sino que hablamos con los empresarios. ¿Por qué se va usted de España? ¿Por qué se va usted de Cataluña? Porque los impuestos son muy elevados. ¿Por qué he mencionado Cataluña? Porque es mi tierra y porque es la zona del mundo que paga los impuestos más altos del mundo. Y por tanto quiere decir que a mí no me gusta estar donde se pagan los impuestos más altos del mundo, con un impuesto sobre la renta del 56%. Suerte que hoy nos ayudan los demás, porque si dependiera de nosotros solos lo pasaríamos mal. Tenemos la energía más cara del mundo. En España ha crecido en un 60%, 63% en los últimos 5 años. Y también hay que decirlo, esta obsesión mía con el tema de la seguridad social. España tiene la seguridad social más cara del mundo, repito, más cara del mundo. Y España tiene los costes financieros más altos de Europa, más del doble que en Alemania. Y además tenemos un problema, hablo en general, de las trabas de las administraciones que no te dan ninguna facilidad, que solo te ponen obstáculos, obstáculos, obstáculos. Y en este caso Aragón, quiero decirlo porque decía en la comida, que es la excepción y una insolente burocracia. Entonces la pregunta es, señor Rajoy, es un milagro que España se aguante. Señor Zapatero, es un milagro que España se aguante. Ustedes están haciendo todo lo posible para hundir a España, para fastidiar a la clase empresarial. Y los empresarios se van y se buscan otros sitios. ¿Por qué los empresarios catalanes se van de Cataluña y vienen a Aragón? Pues fíjense, muy sencillo. Pero tenemos un problema aquí también en cuanto al PIB. Fíjense bien el PIB antes de la revisión, ahora ya lo tengo también calculado y revisado, aquí todavía no. Vean que en el año 2008 era maravilloso el PIB, que decíamos 1.088.000 millones de euros. Y en ese momento el
entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando podíamos entrar en el G8 y pasar a formar parte del selecto grupo de las grandes potencias mundiales, dijo, nosotros ni hablar, nosotros lo que hemos de hacer es liderar un nuevo orden mundial. Y es así como pasamos a liderar la alianza de las civilizaciones con Turquía, con Libia, con Namibia, con todas estas grandes potencias, con Ghana ahí al frente y pagándolo todo nosotros. Pero aquí había un pequeño detalle. Crecía la economía española, era la admiración del mundo. Pero fíjense bien en el gráfico que viene a continuación. Aquí había un pequeño detalle. En el año 2006 teníamos 1.765.000 parados, es decir, el 8,4% de la población activa, con lo cual más o menos puedes decir, hombre, pues igual es el paro técnico, muy bien. Pero vean que en el año siguiente la economía crece y vean que pasamos al 8,6, 1.927.000. Y al año siguiente que crece la economía tenemos 3.207.000 parados, el 13,91. Y vean cómo a medida que la economía se contrae algo, la cifra de parados aumenta. Con lo cual hay algo obvio, algo evidente, que es que nuestro modelo económico es un modelo económico no bueno, que nuestro modelo económico a la que crece todavía crea desempleo y nuestro modelo económico a la que se contrae, crea desempleo. Por tanto, es un problema crónico. Y nos dicen, no, lo estamos haciendo todo bien. Aquí el micrófono coño, no aguanta, cago en la leche. A ver aquí, si aguanta o no aguanta. A ver si aguanta. Entonces, y nos dicen, no, lo estamos haciendo aquí todo bien y tal. No se está haciendo todo bien en absoluto por una razón muy sencilla, porque cada vez hay más parados, y hay más parados ahora que cuando lo dejó José Luis Rodríguez Zapatero. Y la gente se pone nerviosa, y la tasa de paro en los próximos años va a ser mala. Vamos a estar con un paro que no bajará del 20% hasta el año 2018-2019. ¿Dónde estará el español en el año 2018-2019? ¿Dónde estará el Zaragoza? Y tenemos aquí un empleo en millones de personas que vamos a ser 40 y algo de millones, cada vez menos, y tendremos 17.380.000 que solo trabajen. ¿Y qué tenemos? Tenemos otra situación, que es la EPA. Fíjense bien, en el año 2007 teníamos 20 millones y medio de parados, y fíjense bien que ahora de empleados, y ahora tenemos 17 millones y medio, con lo cual aquí tenemos que arreglar una situación de 3 millones de tíos, pero de 1.927.000 hemos pasado a 5.427.000 parados. ¿Y qué tenemos? Tenemos un problema de afiliados a la Seguridad Social, que llegamos a tener más de 19 millones y ahora tenemos 16.600.000. ¿Y qué pasa? Que los jóvenes trabajan con empleos de mala calidad o no grandes sueldos, y los mayores, Manolo, este señor se llama Manolo. Empecé a hacerle la foto a Manolo hace ya algunos años y Manolo me dijo, el año que viene vendrá ya una amiga mía, hombre, fantástico. Y ahora me llamó el otro día Manolo, que la semana que viene le hago la foto, y Manolo me dijo, tiene que traer este año una cámara de estas, un iPhone de estos panorámicos. Digo, ¿cómo panorámico? Digo, porque ahora ya somos muchos. Digo, coño, pero no ha faltado ninguno, no se ha ido al cielo ninguno. Digo, todos de miedo, todos resistiendo bien, nos encontramos de coña. Digo, Manolo, coño, ¿y cuántos años tiene usted? 93 ya, coño, no, y se encuentra bien, perfecto, y no se ha constipado, no. Claro, ¿qué pasa aquí? Que evidentemente nos vamos haciendo mayores, y tenemos un problema de pensiones. Van bajando los afiliados a la Seguridad Social, van subiendo los pensionistas, y si en el año 2007 teníamos una proporción de 2,55 trabajadores por lo que era un pensionista, ahora estamos en 1,99. Y véanlos, y son felices, y me parece muy bien, y juegan a la petanca, y el otro dice, fumar es malo, fumar mata, venga aquí el purillo cada día tranquilamente. Y vean aquí que hay un aspecto importante, que es esta España de desolación. 46.507.000 habitantes en 2014, en 2029 tendremos 45 millones y en 2064 40.883.000. Fíjense bien en un pequeño detalle, de 0 a 4 años ahora hay 2.320.000, esto va a ir cayendo, con lo cual quiero decir que les querría recordar lo importante que es para el futuro el que sigamos teniendo la pirámide demográfica, y querría recordar, y al alcalde de Binéfar se lo digo, Binéfar tiene un sabor erótico especial. Binéfar
puede ser la cuna del amor, del gran amor. Amor, den rienda suelta en las noches de martes en Binéfar al amor. Y por favor, no se contengan lo más mínimo. Nos interesa que nazcan chavalines dentro de 9 meses, dentro de 10 meses. Amor, Binéfar, la cuna del amor desenfrenado, que va a dar lugar a 2, 3 chavales por cada noche de amor. Este es el objetivo primordial. Lo digo porque si no, tenemos un problema, no les quiero cansar mucho, ya voy acabando acá, pero fíjense bien los de 100 años, solo hay un pequeño detalle. Los de 100 años ahora son 13.551, entre ellos está mi abuelo. Y en el año 2064, ya le dije a mi abuelo ayer, le digo, abuelo, cuando estaba preparando esto, abuelo, en el año 64 estaremos juntos aquí y tendremos que buscar a montar algún viaje. Y hombre, irán, a ver, porque ya aquí, tal. Mi abuelo está dentro de este grupo. ¿Qué quiere decir? Pues que aquí, como ustedes se pueden imaginar, aquí los mayores cada vez van creciendo más y los menores van muriendo. Y esto nos lleva a las pensiones, 88.000 millones en el año 2007, 131.000 millones el próximo año. Con lo cual, claro, cuando a mí alguno de estos mayores como Manolo me dice, bueno, el otro día, mejor dicho, un amigo mío, 60 años y tal, el tío bien tal, le digo, te veo un poco alicaído. ¿Qué te pasa, Pedro? Y me dice Pedro, dices que he ido al médico y me ha dicho el médico que tengo que dejar de hacer estas comilonas. No me digas que tengo que dejar de fumar, coño, que tengo que dejar de beber. Yo digo, ostras, coño, Pedro, esto sí, coño, me duele, que des y tal, yo pensando y tal. Pero automáticamente viene a mi mente este gráfico y le dije enseguida, Pedro, se vive una vez, tú tienes que disfrutar, fuma, come, bebe y piensa que se vive una vez. Lo digo porque, coño, si Pedro también se va aquí subiendo al carro esto no lo vamos a poder pagar. Bien, yo voy ya acabando, acabo ya porque no me quiero hacer más pesado. Gracias, hay más cosas, pero también quiero ir, porque así de esta manera establecemos un coloquio, el tema de los salarios, para que ustedes lo vean que en España los salarios están, el salario medio en 1.634 euros, vean en Europa la media en 1972, vean una parte de Europa cómo está, la Europa del Norte superando los 3.000 euros, y vean cómo está la otra parte de Europa, pero me voy a lo que a mí más me preocupa, que es el salario mínimo. El salario mínimo, fíjense bien que España tiene 753 euros, incluyendo lo que sería todas las pagas, y vean cómo estamos en una zona más cerca de la franja baja que no de la zona alta. Pero entonces esto, que son muchos datos, lo simplifico y lo hago de una manera muy sencilla. Y digo, vamos a ver, ¿cuál es el salario medio, el mínimo interprofesional en España? 753 euros, muy bien. ¿Y cuánto es en Portugal? 566 euros. ¿Y cuánto es en Grecia? 684. ¿Y cuánto es en Francia? 1430. ¿Y en Turquía? 405, que está pidiendo entrar en Europa. ¿Y en Alemania? 1360. Y en Reino Unido 1190 y en Estados Unidos referencia 961, con lo cual está claro que ahora sale una línea que es la que parte las dos Europas. Nosotros estamos en la Europa del Sur y este es el futuro, por eso los chavales se quieren ir de aquí y porque no les sabemos dar futuro, les estamos dando estudios para ser simple mano de obra. O cambiamos el modelo de esta España o realmente nos estrellamos, y nos estrellamos como se está estrellando el consumo. Vean que un pequeño detalle, en el año 2008 los hogares por término medio consumían 31.711 euros al año, ahora 27.098, y vean cómo nos estamos de todo, de alimentos, de bebidas alcohólicas, de vestido, calzado, menos vivienda, agua, porque es ahí donde están los precios intervenidos, los precios regulados por el gobierno, es donde nos aprietan. En todo lo demás, hoteles, restaurantes, etcétera, vivimos un recorte tremendo. Bueno, yo simplemente estaría mucho más rato, pero también quiero de alguna manera estimularles, acabo con lo que serían las trémulas finanzas públicas y, en primer lugar, quiero que vean el total de ingresos y gasto público del Estado. Estoy hablando de lo que es el total de gasto público y de ingreso del Estado, o sea, Administración Central, de un lado, comunidades autónomas, corporaciones locales, seguridad social. Quiero que vean cómo aquí en España, desde el año 2008, nos hemos dedicado a gastar más de lo que ingresamos, y también quiero que vean que, a pesar de que el ministro de Hacienda nos
nos dice que está reduciendo el gasto público, si a los 492.000 millones de aquí que hay de gasto público le restamos 34.000 millones de lo que fue el rescate bancario, estamos en 458.000 millones. Por tanto, quiere decir que no se ha reducido ni un solo euro de gasto público a nivel global de toda la estructura de Estado. Y esto nos lleva a una situación, que es una situación peligrosa, porque resulta que desde el año 2008 hasta el año 2014 hemos perdido y tenemos 607.000 millones de euros, que sería el total de déficit que hay. Y evidentemente la pregunta es ¿cómo se paga esto? Bueno, este es un déficit que tiene aquí el Estado, la administración local. Antes de ver cómo se paga, quiero que vean el gasto público en España. Lo digo más que nada para que ustedes tengan la conciencia tranquila a la hora de depositar su voto. En el año 1995 había un gasto público de 198.000 millones de euros en España. En el año 2012 ascendió a 492.000 millones de euros. Es decir, solo se ha incrementado en 300.000 millones de euros el gasto público. Inaudito, no hay ningún otro país en el mundo en donde se haya vivido un estrangulamiento de esta manera. ¿Y qué ha pasado? Que mientras que el gasto público era muy elevado, pero los ingresos daban porque estábamos en la alegría, lo que ha ocurrido después, ¿qué ha sido? Que ya los ingresos no cubren y estamos ante una situación de déficit. Y fíjense bien, todo esto se traduce en algo que es, en definitiva, que ese déficit, lo que hemos gastado de más sobre lo que, en definitiva, no ha ingresado el Estado, no es capaz de pedirlo en impuestos, y lo que nos están haciendo que es endeudarnos. Y esta deuda que es el mínimo de impuestos que vamos a pagar en el futuro. Por tanto, vamos a tener que pagar nosotros 1.038.000 millones de euros, que esto es lo que vamos a tener que pagar de nuestro bolsillo. Pero la realidad de la deuda es 1.493.000 millones de euros. Pero como esto yo no tengo capacidad para pagarlo, por más que el señor Montoro se empeñe en que yo gano mucho dinero y me quiere hacer pagar mucho porque no hay gastos deducibles para la inspección de Hacienda, al menos en Cataluña, entonces gastos que restan no hay, solo hay ingresos es igual a renta, según la inspección de Hacienda en Cataluña, siguiendo instrucciones del ministro de Hacienda, el señor Montoro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esta deuda yo no la voy a poder pagar, ni ustedes la van a poder pagar, nuestros hijos no la podrán pagar, los hijos de nuestros hijos no la podrán pagar. Y en definitiva, ¿qué quiere decir? Que el país hará un default, el país está yendo poco a poco a lo que sería su situación crítica, que podemos verlo aquí con el peso de la deuda sobre el PIB, que tal y como pueden ver acá, la deuda ha ido aumentando y está ya rozando lo que sería el 100% del PIB. Aquí recuerden que el pacto de estabilidad de lo que era la zona euro establecía un tope que era del 60% de la deuda pública sobre el PIB, que España, como otros países, está incumpliendo. Bueno, la reforma fiscal es una chapuza. Una reforma fiscal que el impuesto sobre la renta modifica el apartado 4 de la letra E del número 5 del artículo tal, es una mierda de reforma fiscal, por tanto no sirve para nada. El impuesto sobre sociedades, no se fíen por las apariencias, es un engaño como una catedral en donde se va a buscar que sobre todo las pequeñas y medianas empresas vivan un estrangulamiento fiscal. Esto es lo que se está buscando por parte del ministro de Hacienda. Y en el IVA no se lo crean, se lo digo ahora tranquilamente, porque cuando yo veo los números y me sumerjo en los números de futuro, en el IVA, créanme que hay una tregua. Pero el IVA pasará a ser del 21% para todos los productos una vez haya las elecciones y se vuelva a votar a una de las opciones dominantes. Por tanto, quiero decir que el panorama está crudo. Esto es el incremento de recaudación. En cuanto al IRPF, habría un decremento de recaudación. Sociedades aumentaría en 4.000 millones. El IVA aumentaría en 4.000 millones. Impuestos especiales también. Y otros ingresos tributarios en unos 1.000 millones de euros. Y vean aquí el tema del impuesto sobre sociedades, lo que es la caída de recaudación que se ha producido desde el año 2007 a 2013, y en definitiva lo que me dicen es, vamos a aumentar la recaudación. Si las empresas no ganan más, solo hay una manera, pues diciendo que no hay gastos deducibles y suprimiendo deducciones de la cuota. Mata el consumo un IVA alto. Es 2016 el año de la trampa. Aquí ven un cementerio. Les recuerdo que el sector cultural está de capa caída, cine, teatro, el empleo en el sector peluquerías y las peluquerías que han cerrado una barbaridad. Cada vez más tenemos el modelo Paquita, la peluquera a domicilio, que ya cuando llegas a casa de tu suegra la ves que está allá. Y luego los bares, que España es un país de bares, ha cerrado. No hay nada peor que ver un bar cerrado.
Un bar cerrado es sensación de miseria, de ser parias, de ser indigentes. Pero hay algo que yo ya dije. Cuidado acá, porque ahora estamos descubriendo, yo que en los ratos libres no sé qué hacer, me voy al tanatorio de las Corts y veo lo que sé. El tanatorio de las Corts es ahí el tanatorio que está entrando en Barcelona, al lado del Camp Nou, y veo a la gente y hablo, y me dice, ¿lo conocía usted? Yo no lo conocía nada, porque cuando una tarde no sé qué hacer, voy al tanatorio a ver cómo eran los empresarios que han muerto, y dice el hijo, llorando, ya lo ve, era tan buena persona, lo conocía usted, ¿verdad? Yo digo, hombre, yo no he dicho ni sí ni no, hombre, ya sabe cómo era, desprendido, así le fue, no cobraba de los clientes, daba anticipos al personal, anticipaba a los proveedores, pobre tío, así le ha ido, ya lo ve, aquí un entierro modesto, arruinado, pobre, cago en la leche, tal, no me lo diga. Y entonces voy a otro, y entonces veo al hijo allí que dice, ¿qué? ¿Era amigo usted? Mi padre era amigo, ya desafiante el chaval. Yo digo, bueno, ¿qué? Mi padre ya sabe cómo era, ¿no? Ahora está aquí, pero no hay funeral ni nada, porque ya sabe cómo era mi padre, entre nosotros en confianza, ya sabe cómo era, un cabrón. Yo digo, hostia, pedazo de empresario, este era un gran empresario, cabrón, ni mis hermanos ni yo estamos en el consejo, hostia. Digo, gran empresario, brutal empresario, dale aquí, que des y tal. Claro, ahora que mi padre por eso era generoso, coño, sí, hombre, y tanto era generoso y tal. Por eso el cuerpo de mi padre lo donamos a la ciencia siguiendo su estricta voluntad. Yo digo, cabrones, para no pagar el 21% de IVA. Claro, ¿cuál es en definitiva la impresión que te da un país que hasta del muerto quiere sacar impuestos y que además ahora dentro de la reforma fiscal habrá un cambio de forma y manera que en el caso de una donación de tu cuerpo a la ciencia, entiende Montoro que es autoconsumo y por tanto quiere decir que está grabado con el IVA y además incluso hace la inversión del sujeto pasivo para recaudar más. Bueno, acabo. En Washington, en el Fondo Monetario Internacional, no acaban de entender algo. Yo tampoco lo acabo de entender, que España es un país en el que solo hay 120.000 leyes. Permítanme que yo en este caso quiera rendir tributo de reconocimiento a Aragón, que solo tiene 4.729 leyes en minúscula, Lo digo porque en Cataluña tenemos 10.173 y en total hay 120.000 leyes de forma y manera que tengo un amigo mío que tiene un caballo en Jerez, Andalucía, y el caballo lo quiere llevar a Lampurdá, en la Costa Brava, Girona. Y él tiene que llevar el caballo, que aquí cumple la normativa equina andaluza, por Murcia. Y le dicen, no lo puede pasar porque aquí hay la normativa equina murciana. Lo pasa por Castilla-La Mancha y la Cospedal dice, no lo puede pasar porque aquí hay la normativa equina castellano-manchega. Coño, voy por la Comunidad Valenciana, aquí hay la normativa equina. Voy por Aragón, aquí hay la normativa equina. Coño, ya no voy por La Rioja, tampoco voy por Baleares, es listo, mi amigo. Voy por Cataluña. Y dicen, no puede pasar aquí el caballo porque aquí tiene que cumplir la normativa equina catalana. Y mi amigo al final, ¿qué hace? Pues lo que la gente sensata hace, compra un pura raza en Texas, Estados Unidos, y lo traen hasta Girona, Empordà. Y así, de esta manera, fomentamos lo que sería el consumo del exterior, porque aquí somos capaces de poner tantas trabas que estamos hundiendo a la economía española. Gracias por escucharme en este rollazo. Yo les quiero recordar, soy del Español y siempre mientras que yo vea que hay estos chavalines, ¿verdad?, pensaré que hay la ilusión, a pesar de que mi hijo me diga lo que me dice. Y pensaré que mientras que se quiera crear realmente equipo, que haya abrazos, que haya fuerza espiritual, saldremos adelante. Y estábamos los 20º en la tabla clasificatoria hace 4 años, abajo de todo, y jugábamos con el primero de todos, el Barça, campeón de Europa, campeón de la Liga, llevaba 20 puntos al Madrid, y nosotros jugábamos y éramos los últimos a 8 puntos de la salvación. Un sábado por la noche me invitaron mis amigos del Barça a ver el partido in situ, y yo, esa tarde de sábado, envié un mensaje, un WhatsApp, al entrenador del Español y le dije, Mauricio, saldrás en loor de multitudes del Camp Nou y saldrás como héroe. Y le envié otro mensaje a un jugador del Español que le dije, oye Iván, serás la figura legendaria que va a escribir una página de leyenda. Hoy será tu gran noche. Y esa noche se dio lo que fue el concierto más bello que nunca jamás se haya dado en el Camp Nou, el U2. Es decir, el Español ganó por 2-1 al Barça, además 2 goles de Iván de la Peña y uno de ellos de cabeza.
Con lo cual, al acabar el partido, tanto el uno como el otro me llamaron y me dijeron: Pepe, profeta, Pepe, profeta. Hay que tener convicción, hay que tener fe. Sé que saldremos de esta, nos va a costar, hemos de luchar, pero también hemos de exigir lo nuestro, y si no, vendrá la figura alargada de Pablo. Pablo, cuidado con Pablo, cuidado con Pablo, pero hemos de cambiar las cosas. Bueno, hasta aquí el rollazo. Gracias por haberme escuchado, gracias por haberme permitido este tiempo. Yo lamento la demora, pero bueno, creo que valía la pena haber estado aquí, ¿no? ¿Os ha pasado bien o no? Usted ha reído, ¿no? Ya está. Bueno, y ahora ya está, y ahora yo ya he acabado. ¿Y ahora qué hago? Ahora me siento aquí, bravo. Hay un poco de Coca-Cola, un poquito de Coca-Cola de cero. Por favor, gracias, ¿eh? Bien. Hombre, sí, Coca-Cola cero, gracias, ¿eh? A ver, ya. Muy bien, pues gracias, José María. Gracias, Paco. Aquí en medio. Un poco de... Son las 5:30 aproximadamente. El tiempo se nos ha ido un poquito. Se nos ha ido un poquito porque ya veníamos con retraso del principio. Entonces, el coloquio, y siento decirlo, no va a ser tan extenso como yo quería, porque a las 7 de la tarde está previsto que aquí esté Luis del Olmo, que es la segunda parte de este foro, y tenemos que desmontar todo esto y montar toda esta sala de sillas. Con lo cual, ese coloquio vamos a darle unos 20 minutos, si te parece, unas cuantas preguntas de aquel que quiera preguntar, y a las 6 menos 10 aproximadamente tendremos que recoger y montar la segunda parte del foro. Por tanto, el que quiera hacer una pregunta puede levantar la mano. Tenemos micrófonos de sala y las chicas irán pasando ese micrófono para que pueda, por favor, nos dice su nombre y empresa y pregunta a José María. Sí. Mi nombre es José Antonio Aguilar. Pero me puedo poner de pie yo, ¿no? Sí, puedes hacer lo que quieras. Hola, Buenas. mi nombre es José Antonio Aguilar, soy de Castellón-Roy y tengo un parador de carretera, poca cosa. Pero antes de cortarme las venas después de haberle escuchado y llevando la situación más cerca de la litera, le haré una pregunta. ¿Nos podría decir en qué afectará a la comarca de la litera la situación catalana, por favor? Gracias, profesor. A ustedes les beneficia, a ustedes les va de coña la situación, porque van a venir hacia aquí. O sea, que ustedes lo que tienen que hacer... Alfombra. A ver, un momento, un momento que lo digo... Un momento, que lo digo que la prensa me interprete bien, que luego igual aquí la radio más grande del mundo, que también está allí, que la veo. Un momento, no, lo digo en el sentido de que ustedes igual tienen que financiar parte de la campaña, porque esto lo digo en plan de coña, ¿no? Lamentablemente Dios no lo quiera. Pero claro, esto está trayendo a empresas hacia acá, es decir, hay un movimiento migratorio de empresas y de capital catalán que a veces en Cataluña no se quiere reconocer la realidad, que es decir, nosotros queremos el capital y el empresario lo que quiere es un marco estable, solvente, sólido, además, digamos, un territorio ya explorado, no quiere hacer descubrimientos, es decir, el empresario, pocos empresarios fueron al viejo oeste americano, es decir, para conquistar aquello y tal, entonces quiere un marco estable y este marco estable se lo da Aragón. En Aragón además dan todo tipo de facilidades, yo se lo comentaba antes al consejero, al presidente de la Diputación, a las personas con las que estábamos en la mesa, amigos míos que son empresarios, cuyo nombre no voy a decir, están invirtiendo aquí y están invirtiendo aquí, porque en el momento que dicen de invertir aquí, se le dan todo tipo de facilidades por parte del gobierno aragonés, pero todo y por parte de las diputaciones y de los ayuntamientos. Por tanto, ¿qué quiere decir? Pues a ustedes esto les beneficia. Sería malo para España, sería malo para Aragón, sería malo para Cataluña, sería malo porque además esta Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea, fuera de la Unión Económica y Monetaria,
fuera de la zona euro, y cualquier intento de venta hacia España estaría grabado con aranceles, que son los aranceles de un país perteneciente al resto del mundo. Por tanto, quiere decir, esto hay que saberlo. Y bueno, pues se explica o no se explica, y en Cataluña se escucha o no se quiere escuchar. A ustedes les iría de coña, pero a mí particularmente no me gustaría, ¿eh? Me gusta estar bien con mi querido Aragón. Además, recuerden que aquí, porque Paco no tanto aquí, somos litera, somos litera, somos litera. Yo soy litera porque mi bisabuelo nació en San Esteban de Litera, por tanto, en Tamarite de Litera, no me acuerdo cuál de los... Es muy importante, bueno, es igual, en Litera, ya lo miraré bien, miraré el DNI, bueno, ya no había DNI en aquella época, con lo cual quiere decir que en definitiva somos litera. Yo también soy litera en este caso. ¿Más preguntas? Levanten la mano y nos acercamos con el micro. Seguro es que hay... les has dicho esto del tiempo y pobres ya los has hundido. No, hay tiempo, José María. Además. Sí. A ver. Ángel Gibanel, de la cooperativa Joaquín Costa y la Litera. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Se oye. Sí. Bueno, usted ha dicho que lo mejor es que tengamos, los que podemos tener, de 2 a 3 hijos. Y yo le digo... que el impacto de una noche de amor en Binefar implique de 2 a 3 hijos. No, tenga más, necesitamos más, ¿eh? Yo le digo que eso es bueno para que lo tenga otra familia, no la mía, y lo entiende. Es decir, cuantos más hijos se tienen, más pobreza tiene la familia que los tiene, si no es rica, claro. A ver, el problema que tenemos realmente es que el coste de la vida es muy elevado y lo que tenemos es cada vez que pagar más dinero. Es decir, la vida se ha encarecido mucho y realmente uno no sabe por qué se ha encarecido tanto. Pero la partida que más se ha encarecido en un 50% en los últimos años es todo aquello que depende, digamos, de precios regulados, de precios intervenidos. Hemos hecho una vida muy cara, esta vida muy cara nos lleva, no en España, también en Europa, a lo que sería, en primer lugar, un retraso de la maternidad, Esa yo no me he querido enrollar, pero eso que veíamos, esa perspectiva a partir del año 2060 o del año 2064, va a ser el que va a bajar mucho la tasa de fecundidad, es decir, en la mujer va a bajar, la mujer está muy abocada al trabajo, y luego tenemos un cuadro que es el de familias desestructuradas también y las familias monoparentales también, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que cada vez más se hace costoso. Eduard Punset ahora ha publicado un libro sobre dentro de 10 años cómo será el mundo, empezará a ser como muy distinto, es un gran pensador, pero además el problema que yo creo que tenemos es que las familias en Europa dicen no podemos mantener 2 o 3 hijos y vamos al modelo de China, por tanto un hijo. Y esto es malo porque en definitiva, bueno, a ver, en el mundo habrá un exceso, digamos, de habitantes en donde no pueden comer y en donde más o menos podríamos comer también habrá falta de habitantes. Pero en España, en Europa, es caro tener hijos y esto nos lleva lamentablemente a tener pocos hijos. Yo cuando veo a algún amigo mío que han sido 10 y 12 en la familia, ¿no? O por ejemplo veo al gran Leopoldo Abadía, ¿no? Leopoldo Abadía con 10 o 11 hijos, una barbaridad, conozco a varios de ellos y tal. Bueno, brutal. Y cómo has podido, digamos, maño de pro, Leopoldo Abadía, cómo has podido llegar a mantener a tanta familia. Es cierto, es carísimo. No, yo lo que decía es que usted, no obstante, cuando lo haga, sienta el amor de Binefar, las noches de amor en Binefar, las cálidas madrugadas, los, digamos, calientes amaneceres, y con el amor que le sobre por la noche, mañana por la mañana vuelva a la carga, que Binefar bien lo merece. Y es hacerlo de forma que salgan varios chavalines, desde ya aseguramos ahí lo que sería la pirámide demográfica, si no, la pirámide va a estar totalmente truncada. Hola, bueno, hemos tenido el honor de compartir mesa y yo no sé si venía a animarnos o a desanimarnos, ¿no? Porque ahora me regalaron un libro de Valdano y contaba de uno que se tiraba del piso 25 y cuando iba por el 20 le decían, ¿qué tal vas? Dice, bien, de momento bien. Cuando iba por el 10 todavía iba bien, pero claro, sabía cómo acabaría, ¿no? Entonces, yo no sé si nos has animado o no nos has animado. Y serían 2 preguntas. Una, ¿un gran empresario es el que tiene miles de empleados, factura miles de millones y luego echa miles de empleados? ¿Y luego? ¿Echa miles de empleados o es el que, como la mayoría de los que estamos aquí, vamos todos los días a trabajar
A veces hipotecamos nuestros negocios y tenemos una ilusión bárbara. Eso sería una pregunta. Y la segunda, ¿la economía financiera se ha cargado la economía real y por eso estamos como estamos? Sí, la segunda pregunta, empiezo por la segunda. Para mí la economía financiera se ha cargado la economía real. Hemos especulado todos, hemos querido jugar, hemos querido hacer dinero, pero hemos entrado en lo que era la bola de la especulación y el dinero fácil, y yo creo que esto ha sido muy malo, muy malo. Y yo la economía financiera la veo cada día cuando leo la prensa económica, la llevo ahí en la bolsita esta que llevo cosas, y en la prensa económica con lo que son operaciones, digamos, societarias, reestructuraciones, operaciones especulativas, o por ejemplo, cuando se está vendiendo, interesante, por parte de determinadas entidades, se está vendiendo lo que es crédito de vivienda social, por ejemplo, a fondos buitre, ¿no? Entonces, quiero decir, aquí entramos en lo que sería una economía financiera que predomina sobre la economía real, el beneficio, el ultracapitalismo financiero a ultranza, valga el pleonasmo. Esto de un lado. Y luego yo creo que aquí nos hemos equivocado. Se está hablando, el consejero comentaba lo del Consejo Español de la Competitividad ayer, de las medidas que estaba aportando, pero y hablaba también de lo que es más tener gran empresa. Estoy totalmente de acuerdo. No me ha dado tiempo de ponerlo, porque en España hay exactamente, creo recordar que son, bueno, recuerdo la cifra, es aproximadamente sobre 3 millones de empresas, hay 3.822 que tienen más de 250 trabajadores, con lo cual quiere decir que España es un país de pequeñas y medianas empresas esencialmente. Y lo que yo querría que entendieran, y esto lo tengo que decir de esta manera, pero siempre dirigido a Madrid, a lo que está allí, a quienes están en el Consejo de Ministros, es que no hay ninguno de ellos que haya trabajado en el mundo real. En la vida real no ha trabajado ninguno de ellos, por eso lo están haciendo tan mal. Lo están haciendo tan mal porque no conocen lo que es la realidad empresarial de este país. Y la realidad empresarial de este país no es estar en el Hotel Ritz con las grandes empresas, los grandes conglomerados, las grandes compañías del IBEX 35, sino que hay otra realidad que es a pie de calle, cuando pisas un polígono industrial, cuando ves que el bar de la esquina cierra por culpa de los vales, de los vales ticket estos que hay, que se hacen cotizar, aprobado de una manera con alevosía, premeditación y nocturnidad, un sábado, publicado un sábado de Navidades en el BOE, cosa que yo no entiendo cómo los empresarios pueden consentir esto. O sea, el otro tema es que no entiendo, es decir, si hay una patronal, una COE, etcétera, no entiendo cómo pueden permitir esto, porque si yo fuera el presidente de la COE le digo al presidente del gobierno, venga aquí, cambie esto delante mía, ay, ¿qué tal? Venga aquí, cambie esto, que es lo que hicieron las multinacionales cuando el señor Montoro y el señor Solbes les cambiaron las reglas del juego del Fondo de Comercio Financiero. Entonces, estas empresas hay que mimarlas, hay que cuidarlas, hay que darle todo tipo de facilidades. Esta es la gran empresa que tenemos y a esta hay que cuidarla. Yo tengo un exalumno mío, yo no sé si fue compañero de Lidia, y este chico ha montado una cadena, bueno, de restauración que está pegando fuerte en España, y me dice, ¿tú sabes lo que me pasó a mí en Barcelona? Dice, me vienen a hacer una inspección de trabajo y resulta que yo lo tengo, ¿sabes cómo soy? Lo tengo todo en orden y no podían levantar acta de nada. Y al final me levantan un acta porque resulta que mi sillón no cumple con la normativa ergonómica de la Generalitat de Cataluña. No me digas. Y como yo tengo algún contacto con la inspección de trabajo, con los de arriba que han sido alumnos míos, llamé y dije, oye, me han dicho esto, es vergonzoso, es auténticamente aberrante, esto no lo podéis consentir. Y sacaron el tema, lo sacaron los jefes de la inspección porque era aberrante. Entonces, en un país que se levantan actas por esto, ¿qué quiere decir? Que es un país que impide al empresariado el desarrollo. Entonces, el señor Rajoy no sabe lo que es trabajar en el mundo real. Cuando digo el mundo real es en la vida real. Es registrador de la propiedad a los 24 años. El señor de Guindos no ha pisado una empresa de polígonos industriales en su vida. El señor Montoro no tiene ningún contacto con la realidad. Y algún otro señor no ha pisado, no conocen el mundo real. Y como no conocen el mundo real, no saben lo que es el empresario. Y los empresarios no hablan los empresarios no hablan. Entonces, los empresarios no hablan, ¿qué pasa? Que los empresarios, como dependen de las subvenciones y todo esto, no están hablando. ¿Y los sindicatos qué pasa? Que tampoco hablan. ¿Por qué? Porque dependen de las subvenciones. O sea, ese es el problema que tenemos. El día que haya una clase empresarial a lo Pablo Iglesias aquí, se desarrollarán. Claro, Pablo me dice, oye, tú anímate a llevar a los empresarios y tal. ¡Bravo, vamos! Ahí tal. Hombre, aquí con Clint Eastwood abrazamos, ¿no? Por tanto,
tanto, creo que la pequeña y media empresa necesita que se oiga su voz y además es el motor de la economía española. Una pregunta más, sí, para ir acabando. Buenas tardes. Buenas. Bueno, solo quiero llevarme una pequeña alegría y una pequeña satisfacción de esta tarde. Saber, alguna vez en sus declaraciones he llegado a entender que muchas veces ha criticado tanto al Partido Socialista como ha gobernado, actualmente al gobierno actual, y ha llegado a decir que ha de haber pactos de Estado en ciertos temas. Es que no oigo bien por la resonancia. Sí. Como, ¿Sí? No, es un problema de la sala, de la acústica. Hablaré también un poco más lento. En el tema, por ejemplo, de educación, siempre ha dicho que tendría que haber un pacto de Estado en educación. Incluso ha llegado a decir que tendrían que ir a la gente que sabe, a los empresarios y demás gente, a opinar qué es lo que creían que se tendría que dar en los colegios y demás. Entonces yo me pregunto, la LOMCE ha sido una ley muy criticada de nuestro gobierno, del gobierno del Partido Popular. Entonces mi pregunta es, uno de los temas principales de la LOMCE que ha sido criticada es que se ha dicho que iba dirigido para futuros emprendedores. ¿Usted cree que eso está equivocado por parte de la LOMCE? Sí, no, a ver, bueno, una cuestión. Yo quiero que usted se vaya de aquí con optimismo, ¿eh? No, porque usted ve una parte, yo soy realista. Se lo voy a decir de otra manera. Hace 6 años yo no me encontraba bien. Se lo voy a decir de esta manera y así lo entenderá. No me encontraba bien y fui al médico y tuve que ir de urgencias. Me ingresaron un par de días, pedí para salir porque el Español jugaba un partido decisivo que o ganaba o bajaba a segunda. Lo vi con mi hijo, ganamos ese partido, me abracé con mi hijo, fueron unos momentos auténticamente brutales y al día siguiente los médicos me dijeron que fuera urgentemente hacia la clínica Quirón en concreto y me estaban explicando, pero decían, hay que operarte y tal, y yo decía, es que yo no tengo tiempo ahora, es decir, yo ahora tengo una serie de actividades y me dijeron, mañana por la mañana ingresas porque tienes cáncer y este cáncer o ahora lo atajamos o te mueres. Y lo entendí perfectamente. Y yo entré en el quirófano convencido de que era lo último que yo veía en el mundo real, porque me iba al cielo, y estuve en el cielo. Cuando tú has vivido esto, sabes lo que tienes que hacer para reaccionar. Es decir, solo hay el obstáculo que tú quieras crear. Entonces, somos pesimistas. ¿Por qué? Pues porque hemos querido ser pesimistas. Y yo soy del Español y veo cada vez el partido y lo veo todo difícil. Pero esto depende de mí, de quererle dar la vuelta. Por tanto, yo estoy muy tranquilo. Yo no me he explicado bien con el tema de la educación. A mí la educación de los pequeños me interesa relativamente. Voy a decirle algo. Me interesa por lo menos que sepan quién era Viriato. Lo digo porque si no saben quién es Viriato es que nuestro sistema educativo es una mierda. Por tanto, he de decir que el sistema educativo español es una mierda. Lo digo, y el catalán peor todavía. Y lo digo abiertamente y no pasa nada. Pero luego resulta que llegamos al mundo de la universidad. Y en el mundo de la universidad estamos recogiendo lo que ha sido toda esta falta de diligencia, de qué hacer, de la preparación. Porque los niños de ahora, se lo digo de esta manera para que nos quede claro, no saben redactar. Los niños de ahora no saben leer. Los niños de ahora yo les pongo una determinada palabra en un examen cuando quiero hacerles picar en último año de carrera y el examen se paraliza porque no saben a renglón seguido qué es. Por ejemplo, a renglón seguido, ¿qué es esto de a renglón seguido? Quiere decir que no han leído, porque estamos ante una cultura audiovisual. Pero ahora también le voy a decir que igual interesa que la gente no sepa mucho. Y entonces, ¿qué ocurre? Que yo doy una asignatura en la carrera que para mí es la asignatura más importante y cuando yo dejo de dar la carrera, resulta que esa asignatura queda sustituida por una asignatura que se llama conciliación de la vida familiar y laboral. A mí, yo les digo a mis alumnos, digo, ¿pero qué coño tiene que ver? Yo llevo con mi mujer 34 años casado, la conciliación la aprendes y tal, pero analizar una empresa, analizar la realidad económica, esto te lo tienen que enseñar. Entonces, ¿qué pasa? Que nos está interesando llevar a la gente mal. Entonces, como yo todo esto lo veo la realidad, digo lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que hay que hacer. Por tanto, yo no es que sea pesimista, yo soy realista. Sé que el Español no va a ganar la Champions League, bueno, ya lo sé, porque no la jugamos, ya lo sé, coño, ya lo sé, que hombre, el Español la Champions League ya lo sé, pero bueno, ya lo sé, por tanto, quiero decir, hombre, que ganaremos, no, y hay que hablar a la gente con realidad. Yo, cuando ganó el Partido Popular las elecciones en la Moncloa, entonces yo estaba reunido con alguien que hoy ocupa un alto cargo, y yo en una cadena de televisión, y yo le dije, mira,
Digo, yo como la situación está muy complicada, en este USB tengo todo el estudio de la economía española como está y tal. Yo te lo cedo y si tú quieres dárselo al presidente del gobierno para que él se inspire o su gente se inspire y explícate un poco, porque yo creo que a la gente hay que explicarle esto y tal. Y este señor que ocupa hoy un cargo muy importante me dijo, el USB, ¿para qué lo quiere, hombre? ¿Para qué lo quiere Mariano? Que esto, por favor. Me trató despectivamente, por tanto que se fastidie. ¿Me explico? Que se fastidie. Y luego, en cambio, el expresidente del gobierno ha venido y ha querido comer conmigo y me ha dicho, yo no te hice caso y tú te metías conmigo y arremetías contra mí. Presidente, pero no me hacías caso. Oh, es que no te hacía caso porque no me llamabas. Pero ¿cómo te iba a llamar yo, presidente? Y tal. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la realidad. La realidad es que tenemos unos arriba que no quieren escuchar lo que pasa y nosotros lo permitimos. Ahí está. Entonces, como yo sé lo que pasa, pues oiga, nada, esto es diagnóstico, pam, hacia adelante y ya está. Ánimo y entusiasmo. Pero insisto, váyase con el mensaje muy elevado. El otro día el Español perdió. Bueno, pues este partido ya lo hemos perdido. Ahora el próximo partido no tenemos por qué perderlo. Vayamos con optimismo, como que volveremos a ver al Zaragoza arriba de todo en el cetro europeo. Pero sufriremos. Muchas gracias, Bravo. José María. Un aplauso. Bravo, gracias. Me voy.